If you haven't heard about Anchor, it is the easiest way to make your podcast. Let me explain. It is free, and you can do everywhere you have an internet connection, from your cellular phone, from your laptop, or from your tablet. It's free. There is creation tools that allow you to record and edit your podcast right from your phone or your computer. Irreverente. Charlas de la noche con Plácido Garza y Francisco Dubrán Rosillo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, estimado auditorio. Irreverente. Buenos días, ¿cómo estás, Franca? Bien, muy bien, Plácido, con el gusto de saludarte. Aquí muy emocionados porque te escuché que ya tenemos una voz original, una voz de un talento de CNN, Adrián Bernal, quien nos hizo el favor de hacernos el opening. Y pues más contento de tenerte a ti, socio editorial, porque me dices que hay pues bastantes temas para el día de hoy. Así es, Frank. Bueno, pues de este lado, para abrir fuego, la información que está fluyendo por todos lados es la reunión que hubo en un pueblo del estado de Sinaloa que fue visitado por el presidente López Obrador, en donde se encontró ni más ni menos que con la mamá del Chapo Guzmán, el narcotraficante mexicano que está preso en una cárcel de los Estados Unidos. El presidente se acerca a la camioneta donde estaba la señora y la saluda de mano. Esto ha provocado muchísimas reacciones en contra en México, Frank. Y desgraciadamente, por el aro de la presidencia se sigue minimizando el efecto. O sea, el tema es que todos en México tenemos la señal oficial de las autoridades de salubridad de que debemos evitar el contacto físico entre la gente. Y por el otro lado estamos viendo que el presidente no acata las indicaciones. Se reúne con gente en todos lados, ahora sigue de gira, y este incidente que acaba de ocurrir en el estado de Sinaloa es todavía muchísimo más agraviante, porque todas las víctimas del narcotráfico que existen en México, imagínate cómo ven esta señal. De alguna manera hay un montón de gente que quiere hacerle llegar al presidente cartas y no tienen idea de si el destino recibió las cartas que estas personas envían. Entonces él le dice a la señora que ya recibió su carta. Entonces todo esto está enrareciendo el ambiente en México. Siguen las señales encontradas y desgraciadamente la división no la está provocando ningún grupo de reacción en México, como la presidencia está empecinada en hacernos creer a todos, sino que la división la está provocando el mismo presidente. No hay manera de hacerlo entender, Frank. ¿Tú cómo ves la cosa desde allá? Pues por el hecho de ser la madre del narcotraficante más conocido en el mundo, pues la verdad que en ocasiones son ironías de la vida irresponsablemente manifestadas, y ojalá y la pobre señora, que ella a lo mejor ni culpa tiene de lo que hizo el hijo, ojalá y esté bien de salud, número uno. Número dos, pues vi el video que nos diste ayer sobre el aeropuerto de Tijuana, en el cual el presidente iba saliendo y le piden de favor, de manera responsable, que se cheque la temperatura, y se negó a hacerlo y ¡pum! Siguió de largo, se encaminó a subir al avión junto con las demás personas que eran los pasajeros. ¿Qué pensarán quienes iban en ese vuelo? Exacto. El asunto es que todos los pasajeros de ese vuelo que salió de la ciudad de Tijuana aceptaron que se les aplicara la prueba de la temperatura, todos. Pero cuando se acerca el responsable de esa labor, el presidente mueve su mano, el famoso dedito indicando que a él no, pues es obvio que al momento de que sube al avión,
y más sabiendo que estuvo en contacto con un gobernador del estado de Hidalgo que ya dio positivo el COVID-19, pues imagínate tú sentado al lado de gente, ahí iba una persona susceptible de haber sido contagiado. Entonces, esas son las señales contradictorias respecto al esfuerzo que está haciendo el gobierno mexicano por controlar la epidemia. El que debe de poner la muestra no lo está haciendo. Se sigue reuniendo con gente, sigue habiendo multitudes, sigue tocando a la gente. Y aparte, lo que a mí más me sorprende, perdón, Frank, discúlpame, sí, ¿qué vas a decir? No, aparte que la campaña del gobierno de Susana Distancia, vi en el material que tú me pasaste, que no la sigue, se siguió tomando selfies con toda la gente. Así es muy lamentable que estas cosas estén sucediendo. Ahora, lo que estaba por decir para continuar con el tema, Frank, es que lo que a mí me sorprende es la forma en la que los seguidores del presidente, que según las estadísticas cada vez son menos, está ahora en la parte más baja de su nivel de popularidad el presidente, y ese es un indicador que a él le preocupa mucho. ¿Por qué? Pues porque vienen las elecciones intermedias del 2021 y con un índice de popularidad a la baja no se le augura nada bueno a su partido. Lo que me sorprende es la manera en la que los mismos seguidores de López Obrador lo siguen defendiendo. Dicen, bueno, hombre, está bien, saludó a la señora de mano, pero después con que se lavara las manos estaba todo resuelto. Por eso, pero pues, ¿cuáles son las indicaciones que estamos recibiendo los humildes mortales? Porque parece ser que es un inmortal, que no hagamos contacto físico con la gente, y él lo sigue haciendo, Frank. Sí, bastante triste, vi el material que mandaste y sí me quedé bastante indignado. También, pues, acá en Estados Unidos se comentan mucho la cifra. A nivel mundial son 745,308 infectados, con un total de 35,307 muertos a nivel mundial. En Estados Unidos son 144,000 infectados, pues ya con un total que sobrepasa la cifra de 1,000 decesos. Pero ahora déjame y te menciono algo bien importante, Plácido, porque acá las estadísticas han traído dos puntos de vista. Número uno, la mayoría de la gente que ha fallecido son hombres y principalmente adultos, fumadores, o sea, son muy susceptibles a contraer una infección pulmonar porque fuman, porque son mayores de edad, porque ya tienen antecedentes cardíacos y porque además tienen desarrollada la alta presión y el problema, algunos de ellos, de la diabetes, ya sea tipo 1 o tipo 2. Pero en Nueva York, que es una de las áreas más afectadas, la gente rica le dio por hacerla muy fácil, tomar sus aviones privados y volar a la Florida a sus casas de descanso. Pero, al segundo día que se percataron que se estaban saturando las estaciones, las terminales aéreas privadas, empezaron a regular tanto el estado de Nueva York como el estado de la Florida la operación de tales vuelos, y por el momento están suspendidos. Ahora mucha gente decidió viajar por carretera, y lo que están haciendo las policías estatales es detener a los carros que traen placa de otro estado y checarles su temperatura y sus generales físicos y su identidad, solamente para tener un control y evitar que sean personas infectadas las que estén viajando a otra parte de los Estados Unidos. No sé si, porque me quedé pensando sobre lo que nos dijiste sobre tu reporte desde la frontera entre Tamaulipas y Texas, que seguían entrando básicamente con absoluta libertad a México la gente sin que hubiera ningún cerco sanitario.
¿Sigue la situación así, Plácido? Estuvimos estuvimos el sábado en la frontera de Nuevo Laredo con Laredo, Texas, y lo que reporté en mi informe fue que el tráfico de Estados Unidos hacia México está demasiado fluido para lo que es convencional. Una similitud que encontré yo con eso fue el número de vehículos que estaban pasando por el puente fronterizo, muy similar ese flujo al que se ve en las épocas navideñas, cuando los paisanos regresan de Estados Unidos a pasar las Navidades y el Año Nuevo con su gente en México. No hay ningún control, no hay ningún cerco de control por parte de las autoridades mexicanas, que estamos en fase 2, que quiere decir todo el mundo en su casa, pero a la hora de que ese tráfico se da, sorprende que del lado mexicano hacia los Estados Unidos están pasando solamente los ciudadanos norteamericanos y los residentes. O sea, nadie que tenga visa puede pasar hacia los Estados Unidos. Entonces, aquí hay un tema muy importante sobre lo que acabas de mencionar. Esos retenes que está poniendo la autoridad norteamericana para medir el flujo de la gente que está huyendo prácticamente de Nueva York por carretera, pues porque los aeropuertos privados ya no tienen manera de dar salida a los aviones privados. Aquí sucede algo interesante que yo chequé en uno de los reportes de la Organización Mundial de la Salud. Puede darse el caso de que una persona no presente una temperatura arriba del estándar y la dejen pasar, pero el virus no se manifiesta de inmediato, Frank. O sea, a donde voy es a lo siguiente: la única medida en la que coinciden todos los especialistas que ayuda para controlar la epidemia, y yo tú lo sabes, tenemos un corresponsal en Corea del Sur que me reporta al día cómo está la situación allá, el único país que le dio la vuelta a la tortilla sin parar la economía. La única medida que funciona en este momento es el aislamiento social, porque de nada sirve que detecten a una persona que no trae temperatura y la dejen pasar si ya trae el virus incubado, no se manifiesta de inmediato. Entonces, todo esto le mete todavía más ruido a la laxitud con que sigue habiendo movimiento en México. Yo creo que en los Estados Unidos también, pero no creo que al nivel de dimensión que nosotros vemos acá en México. Por una sencilla razón, Frank: el presidente norteamericano está aislado. El gabinete está, si no en cuarentena, en algo muy, muy fácil de decir que es lo mismo. ¿Y qué pasa en México? El presidente de México sigue como si nada. No se quiere hacer la prueba. Ese es el punto. Entonces, pues todo esto enrarece el ambiente y por más que querramos encontrarle el lado positivo, no se lo encontramos, Frank. No sé qué veas tú. No, pues sí es preocupante. O sea, el hecho de que tú remarcabas que el virus no se manifiesta de manera inmediata, sino que puede estar hasta 14 o 15 días, 20 días de manera latente en nuestro organismo y puede contagiarse y hasta después manifestarse en todos los síntomas, es lo que ha hecho una situación muy difícil de atacarlo, porque por eso se están distribuyendo tantos kits para hacer las pruebas, para saber si una persona es detectada positiva o negativa. De hecho, ya se han dado casos de que están diciendo que pese a que la persona sale negativa, podría tener el virus. Hay que volverle a hacer una prueba tiempo después. Ahora, estaba leyendo yo en la prensa internacional que los pacientes que fueron liberados en Wuhan, en China, esta gente, algunos tuvieron síntomas de recaída. Entonces, eso también está haciendo al mundo repensar los sistemas que han establecido para atacar al virus, puesto que no hay una cura específica. Se está usando un medicamento que se usó hace muchos años para curar la malaria
Y pues es una moneda en el aire porque no se sabe si en algunos casos funciona o no. Entonces no sé en México qué mecanismos se usen o de qué se hable para hacerle frente a todo esto, Plácido. Bueno, lo primero que ocurre en México es lo que acabo de mencionar. Hay un desacato social del presidente López Obrador. Tengo que decirlo con todas sus letras. Él está desacatando la orden que dio el subsecretario de Salud, que se apellida López-Gatell, de que todos permanezcamos en nuestras casas. Entonces, este es un dato que es indiscutible. El presidente no está acatando la disposición y es él el primero que debe de hacerlo. Ese es el primer dato. Número 2, no solamente no lo está desacatando, no lo está acatando, no solamente no lo está acatando, sino que está haciendo alarde a sabiendas de que pudo haber contraído el virus a través del contacto físico que tuvo con el gobernador del estado Hidalgo, Omar Fayad, que ya está diagnosticado por todos lados de que padece el virus. Entonces, se juntan esos dos factores con un tercero. La bola de jilgueros que salen del Palacio Nacional o del Congreso de la Unión como un diputado que se llama Gerardo Fernández Noroña, están haciendo campaña por todos lados. Él acaba de estar en Monterrey, o al menos hubo una entrevista que dio a medios de Monterrey, en donde dice abiertamente que la economía no se debe de parar y que consecuentemente el país no se debe de parar. O sea, nadie quiere que se pare el país, Frank, nadie lo quiere, pero por encima de la economía está la vida, que no se nos olvide eso. Entonces, todos esos que yo les llamo voceros oficiosos del presidente López Obrador, lo único que están haciendo es sembrando más confusión. La señal aquí es muy clara. El que quiera cuidar su salud, permanezca en su casa. Y el presidente anda en la calle. Y gente como Fernández Noroña, de manera irresponsable, ¿sí?, se erige para poder decir que esto no es como para que cerremos, para que le pongamos el lockdown al país. El mismo presidente, el día que se reunió con la mamá del Chapo Guzmán, dijo: el coronavirus no es la peste. ¿Qué va a entender la gente que votó por él? Bueno, pues muchos ya no van a votar por Morena en las elecciones del 2021, pero independientemente de eso, el mensaje del presidente va llevándole la contra al mensaje oficial de la Secretaría de Salud. O sea, él no está haciendo caso. Y al no hacer caso el presidente, muchos lo siguen. Entonces, esto es no tanto qué está haciendo el gobierno mexicano para controlar la epidemia, es qué no está haciendo. Y sus omisiones ligadas con acciones irresponsables, pues están provocando el caos en el que estamos sumidos en este momento, Frank. Sí, lo entiendo. Y pues lo cierto es que hay mucha inversión. Todavía en México se renegoció el TEMAC, o lo que era el Acuerdo de Libre Comercio, y mucha gente que está en el trance de esos procesos económicos, de esas situaciones en las que se requiere no solamente ejecutar la inversión, sino llevar todos los proyectos a cabo, pues los empresarios involucrados han estado en cierta manera acá en los Estados Unidos escépticos a viajar al ver que ninguna regulación está siendo respetada. Ahora, yo lo que veo es que ellos se acogen a las reglas de sanidad de los Estados Unidos y dicen, bueno, en este momento no viajamos porque no podemos viajar, hay que respetar la cuarentena. Pero lo cierto es que al momento de analizar la situación es que ellos están temerosos de ir a México y contagiarse. En el fondo del asunto, esa es la realidad. Ahora, por ejemplo, volviendo al territorio norteamericano, el gobernador de Nueva York dijo algo bien importante hace unas horas. Nueva York es el centro de la moda
de la televisión y el centro financiero del mundo. Correlacionado a lo que ustedes dicen, allá el señor Noroña, que fue a esa conferencia de prensa, que yo la verdad lo escucho poco porque habla muchas cosas vacías que para mí no tienen sentido. Pero este señor, confrontado con lo que dice el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, él dijo algo bien importante. Nueva York es líder en todos estos mercados, financiero, moda, televisión, etcétera. Tenemos que parar actividades para detener la pandemia. Y en este momento, el parque de Nueva York, el Central Park, el Gran Park, como le quieran llamar, se está convirtiendo en un hospital móvil que una organización sin afán de lucro está construyendo por medio de voluntarios, y allí van a hacer un frente. Fíjate hasta dónde se mueven estos señores americanos, no por nada. No se dejan impresionar de nadie. Están haciendo el hospital móvil en Grand Park, y en la costa, en lo que es el muelle central, aquel en Manhattan, donde Azcárraga les paró su yate que tenía el nombre de los canales Eco, allí en ese lugar fue acondicionado para que llegara el buque de la Marina, el buque hospital, que ya está arribando más o menos en estas horas, o arribó esta tarde, para que inmediatamente se empiece a dar paso y quitarles presión a los hospitales que están atendiendo los pacientes del coronavirus. O sea, están haciendo un ataque en 3 frentes: los hospitales, el buque de la Marina y el Central Park. Por 3 partes están atacando y están controlando quién entra y quién sale de la Gran Manzana. ¿Por qué? Porque de esa manera ellos no quieren que se expanda más en los contagios, porque saben y están conscientes los norteamericanos que eso se convertiría, en un problema fuera de control. Y si se les sale de las manos este problema, Estados Unidos pagaría muy gravemente las consecuencias. Sí, es a los 3 frentes que tú mencionas que está aplicando Nueva York, yo le agregaría un cuarto: el aislamiento social. O sea, en Nueva York la gente está encerrada en sus casas. Entonces, ¿qué es el común denominador de los países como China, como Corea del Sur, que le lograron poner un cerrojo a la expansión de la epidemia? Uno solo, Frank: la cuarentena. Exacto. Aunque haya muchas voces que digan que la economía se va a parar y que la gente se va a morir de hambre, bueno, antes de morirse de hambre se van a morir por el coronavirus, y hay muchos que dicen que son malos que se mueren por el coronavirus y que por el cáncer y qué sé yo. A mí se me hace muy irresponsable ese tipo de comparaciones. ¿Por qué? Porque todos sabemos que el cáncer mata más que nada, todos sabemos que el tabaquismo mata más que nada, pero ¿por qué tienen que sacar ese tipo de comparaciones ahora? O sea, lo que tú dices es cierto. Muchos de los decesos que se están dando en el mundo son de personas a lo mejor de la tercera edad, a lo mejor que tienen antecedentes de hipertensión o que son diabéticos. Está bien, eso se acepta, pero a mí se me hace muy irresponsable que quieran atribuirle a otros factores la letalidad que tiene este virus. O sea, quiero ser muy claro en esto, Frank. ¿Por qué? Pues porque de alguna manera se necesita en este momento dejar a un lado los adjetivos y ser duro con los datos. Es un hecho. La única medida en la que coinciden todos los especialistas del mundo es el aislamiento social. ¿Por qué? Porque las pruebas, los test, hay unos países que tienen suficientes, otros no. Las camas de hospitales que van a faltar y todo eso es ver hacia futuro. Pero ahorita lo que se puede hacer es justamente promover el aislamiento social. Entonces, en México eso no está sucediendo. Mira, López Obrador se instauró en la presidencia, ganó la elección en el 2018 con un eslogan que fue:
voy a combatir la corrupción y voy a meter a todos los rateros a la cárcel. Señores, López Obrador le robó 13 días a las acciones de contingencia. 13 días se perdieron en México desde que empezaron las señales a dispararse hasta que finalmente, obligados por las circunstancias, la Secretaría de Salubridad determinó la cuarentena. Esos 12 días, sí, se los robó López Obrador a México, se los robó López Obrador a la salud de los mexicanos y no lo quiere reconocer. Esto es lo patético del asunto. No se trata aquí de que por delante ni se vale, de que por delante mande su afán de conseguir votantes para las elecciones del 2021. Él está pensando en la permanencia en el poder, no de él, por la edad que tiene, pero sí va a meter a uno de sus sugieres. Hazme el favor, Fernández Noroña dice que quiere ser presidente de México. El Dios de Espinosa nos libre de semejante desgracia. O sea, yo no creo que él vaya a seguir en el poder por muchas razones, pero lo que sí creo es que quiere eternizar su sistema de gobierno en México y está pensando en las elecciones del 2021. Por eso, fíjate bien, Frank, en plena cuarentena dictaminada por la Secretaría de Salubridad y Asistencia, le dio la luz verde y ordenó que se hiciera las famosas consultas populares, sí, para saber si la cervecera de Mexicali debería parar o cerrar. Y finalmente la gente votó en una votación muy amañada de que la cervecera fuera cerrada. Pero ¿cómo se explica uno de que con un país cercado por la epidemia, que es frontera con el país que en este momento tiene los índices más altos de contagiados y que va para allá en el número de muertes, se atreva a decirle a la gente, salgan de sus casas, vayan a votar, es una consulta popular y el presidente es el que habla, Frank? Entonces, todo esto es un desacato social, es un desacato a la salud de los mexicanos y él no lo acepta, no se quiere hacer la prueba. No hay poder humano que lo convenza, porque sabe que la Constitución no lo obliga. Aquí tenemos un problema. La Constitución mexicana dice que la salud del presidente es materia de seguridad nacional, no como en Estados Unidos. De eso se está agarrando, está entercado. ¿Por qué? Porque imagínate tú que se haga la prueba y salga positivo. Va a tener que recluirse por lo menos 40 días o los días que sean en su casa, en su departamento del Palacio Nacional. Fíjate bien en esto. Si trabajando 24, 25 horas al día, como él dice, el país está como está, con la economía en bancarrota prácticamente, con la salud de los mexicanos amenazado y con la inseguridad galopante, imagínate si trabajando 24, 25 horas al día en el Palacio Nacional estamos como estamos, ¿qué va a suceder cuando esté en su casa y les deje a la bola de inútiles que tiene a su lado la conducción del país? México no tiene líder, Frank, eso es lo triste. Plácido, nos quedan 2 minutos y en esos 2 quiero que nos digas qué piensa la gente de empresa seria, la que pone el dinero para la supervivencia nacional a este respecto. Ok, los empresarios responsables están haciendo que toda la gente que pueda de sus empresas se vaya a sus casas, están manteniendo, yo creo que a fuego lento, la producción de las empresas. Esos son los empresarios responsables, sí. Esos empresarios responsables están diciéndole al gobierno, hey, no nos des prebendas económicas, no nos des subsidios, ayúdanos fiscalmente. ¿Sabes cuál es la respuesta del presidente y del gobierno de la Cuarta Transformación? Mañana, 31 de marzo, se vence el plazo para que las empresas presenten su declaración fiscal anual. ¿Y sabes qué nos están diciendo a todos? Señores, no hay prórroga, tienes que pagar los impuestos. Eso, créemelo, y lo voy a decir con todas sus letras, no tiene madre, Frank, no tiene madre. O sea, no solamente no ayuda, sino que le está quitando al empresariado. Esa es la triste realidad. Wow. O sea que se regresó a aquellos tiempos de hostilidad entre empresa y gobierno. Con los empresarios de a de veras sí está hostilizado. Con los empresarios oligopolistas, los empresarios lamebotas, como los que ya sabes y de los que hemos hablado, los que están ahí cerca y son sus asesores, sí,
esos le están siguiendo el juego y es lo más triste, pero los empresarios de veras tienen la postura que te acabo de explicar. Wow. Qué lástima, Plácido. Se nos acaba el tiempo, pero mañana nos escuchamos con el gusto de siempre. Que así sea, Frank. Un gusto, un gusto. Irreverente. Palabras con imagen. Irreverente. Palabras con imagen.